Ixel Marcano y bienvenidos a Más Allá de lo que vemos. En esta edición especial, en el marco de nuestro quinto aniversario como proyecto periodístico, social e informativo, queremos invitarlos a un resumen de varias entrevistas donde tocaremos el tema de migración y derechos humanos dentro de América Latina. Bienvenidos. La migración venezolana ha representado la fuga de más de 7 millones de personas en todo el mundo y la mayoría de ellos han estado buscando una vida mejor y mejores oportunidades en países sobre todo de América Latina y el Caribe. Casi todos los refugiados y migrantes de Venezuela que llegan a países vecinos como Colombia, Ecuador, Perú y Panamá son núcleos de familias enteras compuestas por mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad e incluso adultos mayores, trayendo consigo casi de manera obligatoria el compromiso de los territorios de acogida de crear procesos de regularización a gran escala y así poder garantizar la documentación y el acceso a derechos y servicios de las personas refugiadas y migrantes venezolanos. Estos esfuerzos que hacen los países de acogida de regularización a gran escala como un gesto de solidaridad a la población migrante que cruza sus fronteras, sin duda alguna requiere del apoyo económico y financiero de la comunidad internacional. Mira, para entender la geopolítica, primero que nada, tienes que tener en cuenta el conocimiento, porque en la geopolítica entra tanto la geografía, la política, la sociología, la raza, el sexo, ¿cierto? La geopolítica es una telaraña de sucesos que te van convirtiendo o te van diciendo o creando tu criterio propio. ¿Por qué? Porque las clases sociales, el ser humano desde un inicio, desde que nacimos somos seres egoístas y somos territoriales. El comportamiento del ser humano no difiere mucho de los animales. Los animales cuando quieren un territorio lo orinan o pasan sus olores y marcan un territorio. Y ese territorio que tiene ese animal es para conseguir la comida y el apareamiento. Nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer con nuestro territorio? Creamos una frontera que son ficticias, unas fronteras creadas por el hombre, pero también con el mismo objetivo, ¿cierto? Apoderarnos o mantener unos recursos naturales que nos favorezcan en nuestro crecimiento, ¿cierto? Ahí es donde entra el comportamiento de nuestras clases dirigentes, nuestra élite. Las comunidades de acogida de la región latinoamericana, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales, han dado generosa acogida a toda la población migrante más allá de la presión social, económica y laboral que para ellos a nivel interno representa. En el caso de Venezuela, esta ha sido la crisis humanitaria más grande registrada en el mundo luego de la de Siria, siendo Colombia el país de América Latina con más ciudadanos venezolanos dentro de su territorio. Esta transformación social que obligó a Colombia a recibir tanta gente por ser la frontera más cercana con el país ha creado, como muchas personas a nivel mundial dicen, el cierre racial de un ciclo que comenzó con la fuga de colombianos a Venezuela en la década de 1980. Hay que, hay que empezar por un punto, cuando se descubre América, ¿cierto? Recuerden que por eso hay que conocer la historia para ver cómo se va desarrollando la madurez de nuestro, o la adolescencia de nuestros países. Ese hecho, ese hecho se traduce cuando Napoleón invade España y coloca a su hermano como rey de España, que la élite criolla del momento, en 1810, crea las juntas nacionales de gobierno, lo cual implicaba que la élite criolla iba a cuidar las tierras del rey, no del reino. Ojo con eso, no del reino, sino del rey. Y cuando de 1810 a 1814, cuando Napoleón es derrotado en Waterloo por el duque de Wellington, los criollos ya querían participación en la parte administrativa de las colonias.
a lo cual la España les dijo que no. Entonces mira que no es solamente, como te digo, la geopolítica es una telaraña de sucesos. No es una línea recta en el tiempo, sino que hay que empezar a concatenar una serie de sucesos para darle una explicación a ciertos hechos, ¿cierto? Ahora, es que los ingleses cuando llegaron mataron a toda la población indígena. Y cuando no pudieron los norteamericanos acabar con la población indígena a través de la guerra, tomaron una medida de que era exterminar a los búfalos, ¿cierto? Y a los indígenas americanos los mataron de hambre. En cambio, los españoles llegaron a América y comenzaron a cruzarse con las indígenas, ¿cierto? Y no indígenas adultas, sino que hablemos de la indígena de 12, 13, preadolescentes o adolescentes, eran niñas. Y ahí empieza a crearse lo que se llama el mestizaje en América, ¿cierto? Y ahí viene algo que siempre me he preguntado. El mestizo amaba a su madre, pero también lo odiaba por ser india. Y admiraba a su padre, pero también lo odiaba porque el padre se volaba. Entonces, mira que aspecto psicológico dentro de nuestra población también influye. También influye. Entonces, ahí empiezan a jugar otros factores de la época de la independencia, donde tenemos a un señor que se llamó Francisco de Miranda, venezolano, que fue traicionado por Bolívar. Bolívar no fue en ayuda de él y a él lo capturan y él muere en una mazmorra en Cádiz, España, a donde Bolívar pasa a ser el jefe. Entonces, desde que arrancamos con traiciones. Después a Bolívar lo traiciona Francisco de Paula Santander. Lo mismo pasa en el sur. Entonces, Bolívar tenía la idea de la Gran Colombia, ¿cierto? Que era Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, ¿cierto? Y San Martín en el sur tenía también su idea de un gran sur que era Chile, Uruguay y Argentina, ¿cierto? Y tenía sus lugartenientes. En el caso de Bolívar era Sucre, en el caso de San Martín era O'Higgins, y a los que se le interponían en sus ambiciones los mataban, como San Martín y O'Higgins mataron a los hermanos Carrera y a Manuel Rodríguez, ¿cierto? Pero ahí me entraron también a jugar muchos intereses de nuestras élites criollas. Nunca quisieron ser cola de león, sino que quisieron ser cabeza de ratón. Pero cuando se junta Bolívar y San Martín en Guayaquil, había alguien en el medio, que era el Perú. Y ahí se inventan la idea de crear un nuevo país que nunca había existido, que se llama Bolivia, que según eso era el Alto Perú. Era demasiado grande para las ambiciones de estos dos próceres. Eso es lo que yo entiendo de nuestra historia americana. Hablando de un contexto Venezuela, muchas personas han caído en la pobreza y luchan por sobrevivir no solo en el proceso de migración cruzando fronteras, sino internamente en el país. Por eso, en el marco de un cambio político-administrativo a partir de comienzos del siglo XX, Venezuela vivió lo que América Latina entera conoció como la Revolución Bolivariana. Una transformación gubernamental encabezada por lo que sería, según muchos historiadores latinoamericanos, el primer gobierno de izquierda de la República de Venezuela. Yo no conozco mucho sobre la historia de Venezuela, pero digamos que lo que sucedió con Chávez en su momento también fue producto de una situación que estaba viviendo Venezuela, ¿sí? Chávez fue producto de algo, fue producto de también una estructura social que era muy cerrada, que es lo que pasa un poco acá en Colombia, que venía gobernando el país por muchísimos años, ¿no? Donde también concentraba la mayor riqueza del país, con todo y que Venezuela era un país muy rico en comparación de lo que era Colombia hace 23 años, pero la concentración de la riqueza también estaba en unos pocos, ¿ya?
Y este escenario, o sea, Chávez no sube, que es una cosa interesante, lo que sucede con Chávez. Chávez no sube porque se tome el poder. Chávez sube democráticamente y sube democráticamente porque había insatisfacción en las personas que habitaban Venezuela. Entonces sí creo que tiene que haber una comisión de la verdad en algún ejercicio de transición, no solamente que hable de estos 23 años, sino que también se comprenda qué sucedió para que pasaran estos 23 años. ¿Sí? ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué estructuras hay que cambiar? Porque no podría volver a lo mismo. Porque si vuelve a lo mismo, pues estaríamos repitiendo un ciclo. ¿Mm? Que un poco es lo que ha sucedido en los países latinoamericanos. La concentración de la riqueza siempre está en unos pocos y ha pasado, eh, pues han pasado estas sublevaciones donde mucha gente no siente que se le garantice sus derechos mínimos. El derecho a la vida desde sus tres dimensiones, ¿no? ¿Cómo dignifico a la vida? Que no es solamente el hecho de existir, sino cómo puedo tener las garantías sociales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a un empleo digno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo vivir desde lo que creo que soy yo? Desde mi identidad y desde las ideas que represento, etcétera, etcétera. Entonces creo que la comisión no hablaría solamente de esto que está sucediendo en este corto tiempo, sino de las estructuras que llevaron a que Venezuela esté aquí. Para no repetir, creo, digamos, las comisiones de la verdad tienen, digamos, uno de sus propósitos es ese, ¿no? Conocer la historia para no repetirla. Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio o estado. Toda persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso del suyo propio, y regresar a su propio país. Estos cambios políticos de Venezuela se fueron agudizando a través de los años, trayendo consigo una división política y social de la que definitivamente muchos ciudadanos nunca se identificaron. El cambio de Constitución Nacional, el cambio de la bandera nacional, el cambio del escudo nacional, el cambio del nombre de la misma república, el cambio de nombre de algunos estados que conforman el país, el cambio morfológico del Libertador, la dolarización interna del país y sobre todo la censura a algunos medios de comunicación fue lo que desató de alguna u otra manera que la situación económica, la situación social, la situación interna del país se fuera agudizando a tal punto que más de 7 millones de venezolanos hoy por hoy ya no están viviendo dentro de Venezuela. Para mí, el paradigma es crear la mayor oportunidad de crecimiento económico para todas las personas con la mayor posibilidad de inclusión social. Es un equilibrio precario, pero para eso se necesita el mayor crecimiento posible porque lo contrario es condenar a la pobreza a todos. Y fue lo que sucedió en Venezuela. En Venezuela cayó el Producto Interno Bruto en aproximadamente 75%. Tenemos un Producto Interno Bruto per cápita similar al que existía en los años 30 del siglo XX, cuando éramos un país muy pobre al comienzo de la era petrolera, lo que explica la hemorragia que hemos sufrido de cerebros y de personas. 6 millones y tantas de personas que han huido despavoridas de Venezuela por ausencia de oportunidades y ausencia de condiciones de vida. Entonces hay una situación completamente injusta que nos llevaron a la pobreza esta generalizada, nos ha llevado a una imposibilidad de hacer frente a las necesidades más básicas. Y la diáspora sigue, la gente sigue saliendo por la frontera hacia Colombia, hacia Ecuador, hacia cualquier sitio. La gente sigue yéndose de Venezuela, aunque con la pandemia hubo
una restricción a ese proceso, pero sigue habiéndolo. Por eso, para mí no es fácil el avisorar un cambio económico, pero tampoco un cambio político. Porque el resto es sobrevivir en esta situación similar a la de una guerra. O sea, la caída del 70% del Producto Interno Bruto solo ha ocurrido en momentos como el de Ucrania, por ejemplo, con una guerra, pero no en un tiempo de paz y por razones solamente de acción política, porque toda esta crisis fue muy anterior a las sanciones que luego se le impusieron al régimen. O sea, la caída del Producto Interno se comienza a perfilar desde el año 2014, 2013. Inclusive la veíamos venir desde mucho antes. Era evidente que iba a venir. Se acelera en el 2019, 18 y 19 con el tema de las sanciones, es verdad, pero ya venía. Y en esas condiciones, con un régimen totalmente opuesto a los derechos humanos, presos políticos, ausencia de derechos, en recesión de los derechos de la mujer, no se discute el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, no se discute ninguno de los temas serios de la mujer, no hay una sola casa de acogida en Venezuela para mujeres víctimas de violencia, no hay, o sea, estamos en una situación, es que no es solo el tema LGBT, son tantos. Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Cuando hablamos de derechos humanos, de migración y política, se debe de tomar en cuenta todas las luchas y poblaciones que históricamente han sido y siguen siendo vulnerados. En el caso de la población venezolana dentro del territorio colombiano, las poblaciones más problematizadas han sido las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y la población LGBTIQ+, siendo esto un tema político y social que ha trascendido en estos 10 años de crisis humanitaria. Yo creo que lo decía, y es que las migraciones son importantes y son tan esenciales porque ayudan a potenciar el desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones. Soy y considero, soy un gran defensor y lo considero también porque siento que no deberían de existir estas fronteras, ¿sí? Considero que no deben de existir fronteras entre los países, ¿sí? Considero que la integración es tan fundamental y tan esencial porque ayuda también a impulsar los procesos. Y eso parte de que definitivamente Colombia necesita seguir avanzando en comprender que la migración no es un problema, sino que la migración debe ser una oportunidad, ¿sí? Y obviamente sé que cuando se presentan procesos migratorios, no solamente se presentan oportunidades, sino también muchas veces van acompañadas de ciertas dinámicas sociales eh, y que terminan siendo problemáticas en ciertos contextos de la población que migra. Pero yo creo que no hay que verlo desde ese lugar, ¿sí? Hay que verlo desde la posibilidad de cómo las personas venezolanas también están generando unas transformaciones muy interesantes. Lo comento un poco y es que eh, me ha llevado, o sea, he tenido la posibilidad de estar acompañando muchos eventos propios de los sectores sociales LGBTI muy asociados a las prácticas culturales, especialmente de hombres gay feminizados, personas trans, vinculadas especialmente al contexto de la belleza, ¿sí? Y creo que el aporte ha sido tan esencial y ha sido tan fundamental de las personas venezolanas porque no solamente llegaron a buscar un espacio, sino a enriquecerlo, a nutrirlo, a potenciarlo, a transformarlo. Y creo que esas son esos son esos aprendizajes
que nos tiene que dejar a las colombianas, a los colombianos, sobre lo que son las migraciones. Y es como estas potencialidades nos ponen en otro lugar, nos ponen unos retos muy importantes, pero también cómo esto nos lleva a que como sociedad colombiana dejemos de ver la migración como una problemática, sino también como una gran oportunidad para potenciar muchos procesos. Yo sí siento que en ese sentido, como sociedad, nos toca abrirnos un poco más. Si tú ves el proceso migratorio desde una problemática, pues obviamente van a emerger comprensiones, reflexiones, actitudes desde ese lugar. Entonces, la xenofobia es resultado de esa comprensión, de comprender las migraciones desde la problemática, desde el problema. Pero si vemos realmente las migraciones desde la oportunidad y desde la potencialidad, pues nosotros como sociedad tenemos que abrirnos, acogernos y superar esa lógica de esta persona es proveniente de tal país, esta persona es proveniente de tal país, porque inclusive, Ixe, viviendo en Bogotá, siento también que a veces el lugar de procedencia influye mucho en la configuración de sociedades. Anteriormente había una profunda, y lo siento, pero creo que ha mermado un poco, una profunda discriminación hacia las personas del contexto del Caribe colombiano que llegan a Bogotá. Pero ¿por qué un poco hay esa dinámica se transforma? Porque la presencia migratoria de venezolanas y de venezolanos desplazó a ese estigma, a ese imaginario que tenían de las personas del Caribe colombiano. En ese sentido, también hay unos desplazamientos frente a imaginarios y representaciones que obviamente son producto de una visión clasista, de una visión racista, de una visión misógena, de una visión homofóbica, ¿sí? Pero yo sí creo que en ese sentido siento que la integración va a ser importante y es fundamental, superando la lógica y las comprensiones que se han venido configurando en torno a las migraciones desde lo problemático. Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Favorecerá comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas. Es que nos pusieron a competir, ¿sí? Nos pusieron a competir en el marco de su negociación y su firma de documentos para proteger la vida migratoria, que está perfecto, entre un cupo escolar para un niño o una niña colombiana y un cupo escolar que nunca hay para un niño o una niña venezolana. ¿Sí? ¿Qué se dio en los territorios? Pues que si yo era colombiana y iba a pedir un cupo, me decían, es que se le dio a la niña migrante que llegó porque ella lo necesita más que usted. Pero ¿cómo así? Si mi hijo también necesita. Entonces, fueron tan complejas estas firmas que nos pusieron a competir en las dos poblaciones, ¿sí? Donde se le dio mayor relevancia a los niños y a las niñas que venían migrantes con toda la razón en el marco de su protección, pero nos desconocieron a los niños y a las niñas que también le faltaba garantía en derechos. Colombia es uno de los países donde nunca hay cupo en la mayoría de instituciones. No hay cupo en salud, no hay cupo en colegios chéveres para que los niños y las niñas la pasen bonito, no hay cupos en jardines, nunca hay cupo para nada, ¿sí? Entonces, llega esta población y no atomizan la institucionalidad, por ejemplo, para que abra mayor oferta institucional, sino con la misma oferta cerrada que teníamos, empiezan a introducir a la población de niños y niñas migrantes, ¿sí? Haciendo que los niños y las niñas nacionales colombianos pues nunca tuvieran cupo para nada. Eso ha sido en los territorios una pela constante. Profe, es que mira, no me le dieron mi cupo a mi niño a pesar de que lo tenía, que porque llegó 3 niños venezolanos, entonces se lo dieron a ellos. Profe, que es que mira, mi hijo no me le dan cupo que porque es que están atendiendo la oleada de migrantes cuando recién llegaron en 2019. Profe, calma. Calma, tranquila. ¿Cómo está tu bebé? Porque también el problema es que la institucionalidad quedó así congelada con toda la necesidad que venía del exterior, ¿sí? Y eso implicó que no solamente los niños y las niñas se dan la pela en la escuela, es que en los barrios la familia se dan la pela,
Uy, no, usted vino fue a quitarnos acá. Uy, ¿cómo así que a usted sí le están protegiendo, por ejemplo, con la canasta familiar? ¿Sí? Que esa es la comida de la gente. Uy, pero ¿cómo así que a usted sí le dieron? Y uno dice, con calma, miremos qué está pasando. Pero acá no es una pela entre nosotros y nosotras, que todos tenemos necesidad. ¿Sí? Entonces, esa competencia de intentar, lo volvemos a ratificar, con todas las necesidades que tenían estos niños y estas niñas migrantes con sus familias, tiene razón que el país tenía que abrir sus puertas, pero no se preparó para eso. Y aún siguen haciendo exactamente lo mismo, a pesar de las grandes dificultades que tenemos, ¿sí? Cuando uno lo mira a nivel nacional, eso es un caos. Uno dice, ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Eso es un caos completo. Cuando ya uno lo aterriza a los barrios, a los territorios, muchas de las organizaciones sociales logramos que las familias entiendan que no es un tema de choque entre nosotros y ustedes. ¿Sí? Siempre le decimos, mi amor, hasta tú, ojalá nunca te pase, nunca tengas que emigrar de este país. Pero tú tienes un derecho a migrar por salvaguardar tu vida, la de tu familia, y por qué no, para buscar cómo ser feliz, mi amor. Entonces vamos a proteger a esta familia. Tú tienes un techo, ellos no. Revisémoslo. ¿Sí? Entonces hemos intentado entrar desde ahí a ser un poco más coherente con la posibilidad de migrar internacionalmente. Toda persona tiene derecho a la protección contra desplazamientos arbitrarios que le fuercen u obliguen a abandonar su lugar de residencia habitual, independientemente de la causa natural, civil o de cualquier otra índole que se haya generado y que ponga en peligro los derechos fundamentales de la población afectada. Ay, mira, hijo, es que en un país de guerra como este, históricamente, que no sabemos qué es vivir tranquilos y en paz, ¿cierto? Donde estamos vulnerados absolutamente a todos y todas, ¿sí? Donde las familias campesinas tienen que venirse a rebuscar acá como si fuera una familia cualquiera, donde lo único que perdieron fue su patrimonio, que era lo más importante además. Sí, dejaron su finquita allá y cogieron a duras penas 2 trapos y chao, se fueron, ¿sí? Y a duras penas lograron salir con las familias que quedaron vivas, con sus familiares que quedaron vivos y vivas. Pues, ¿cómo nos preparamos en el marco de esas debilidades económicas, políticas, sociales e intelectuales que tenemos? ¿Sí? Porque si este país fuera un país educado, que nos lo merecemos, si todos los jóvenes y las familias tuviéramos el derecho a leer bien, a escribir bien, a tener un pensamiento crítico, a proyectarnos, ahí sí, como decía un pelado, eso sería otro cantar. Mínimamente, porque así no tuviéramos recursos, nuestro pensamiento nos permitiría estar confabulando para mirar cómo vivimos mejor. ¿Sí? En un país donde todavía tenemos un alto grado de analfabetismo, donde los jóvenes y los niños son expulsados aún desafortunadamente de la escuela a los 12, 11 años. ¿Sí? En un país donde los líderes sociales están siendo asesinados permanentemente. En un país actual, ¿sí? Donde por pensar diferente nos amenazan, nos desaparecen y nos asesinan. Dime cómo nos preparamos en ese país tan desigual que tenemos, donde hay unas personas muy, muy, muy ricas y hay otras personas muy, muy pobres que no tienen nada. Donde estos muy, muy, muy ricos, a pesar de muchas veces pertenecer al gobierno, son los que arman las políticas públicas, son supuestamente los que desde el Congreso las defienden y no sé qué, ¿sí? No se sientan realmente a valorar la realidad del país. Yo estoy segura que si lográramos encontrar o construir un país más equitativo, ay sí, más al alcance de nuestros sueños, eso nos posibilitaría pensarnos en que somos un país que podemos recibir amablemente al migrante, ya sea nacional o extranjero. ¿Sí? Cuando llegan las oleadas de migración hacia la localidad de Ciudad Bolívar, donde Ciudad Bolívar tiene unas grandes carencias, y la población migrante y la población nacional que migra por su conflicto o por su misma situación económica que viven allá en su región. Y llegan acá donde no tenemos nada que ofertarle, donde no tenemos un solo cupo para los niños y las niñas, donde el centro de salud no lo quitaron y ya no tenemos centro de salud cercano, donde tenemos alertas tempranas por la Defensoría del Pueblo, donde dice, ¡hey! ¡Hey! Los niños y las niñas están siendo vulnerados permanentemente y nadie nos hace caso. Entonces dime cómo nosotros y nosotras como país
podemos realmente abrazar a esta población. ¿Sí? ¿Cómo? Pues no solamente seguir evaluando las leyes y las normas que tenemos, no solamente volviéndolas robustas en un papel así que nadie lee, porque un mamotreto así, ¿quién lo lee? Uno dice, ay no, 50 páginas me leo, pero son 400 que no la... ¿Sí? ¿Cómo hacemos realmente para que esas normas se vuelvan tan sencillas, no simples, tan sencillas que el común de la gente lo pueda decir, mire, es que usted me está vulnerando esto, hey, yo tengo derecho a esto, y sobre todo los niños y las niñas. En un país donde los niños y las niñas nos dicen permanentemente, profe, es que yo no puedo ir al médico porque mi papá me dio una trilla, yo vivo con mi papá y me dicen que lleve a una persona adulta. Yo, ¿cómo voy a llevar a mi papá si es el que me pega? Pero a mí solo no me reciben en el médico, profe. ¿Sí? Si yo hago una llamada, se ponen a jugar conmigo, me cuelgan el teléfono y dice, no, no friegue que esto es un teléfono serio, y me cuelgan, profe, porque yo lo he hecho. ¿Sí? Donde yo voy al colegio y ¿dónde está tu mamá? No, mi mamá no está, mi mamá tiene que venir con su mamá o si no, no vuelve a la escuela. Cuando mi mamá no está, ¿sí? Cuando mi mamá está en otras cosas, trabaja en otras cosas, entonces no puede estar conmigo. Cuando una institucionalidad no le presta atención a las voces de los niños y las niñas, cuando creen que todavía esa figura de adultismo es el que supuestamente protege a los niños y a las niñas porque ellos y ellas siguen siendo invisibles. Están ahí. Como alguien decía en algún momento, hacen parte del panorama y del paisaje. Efectivamente, el conflicto que vive Venezuela en este momento pues es muy diferente, como dices tú, al que ha vivido Colombia. Venezuela lleva un corto tiempo a comparación del conflicto histórico que vivió Colombia. Y claro, digamos que hay muchas cosas que todavía no sabemos de lo que sucede allá. Entonces, pues las denuncias de violaciones a derechos humanos no son tantas realmente, digamos que uno no ve mucho eso a nivel internacional. Pero bueno, a lo que voy es, digamos, me genera una pregunta que tendría que responderme, y eso entonces deja mucho que pensar de la manera como nos hemos venido relacionando y cómo también poder hacer que otras personas entiendan y comprendan qué fue lo que pasó en nuestro país. Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo hacer para que afuera también comprendan lo que sucedió en nuestro país?